Asediados, grupos oficialistas irrumpieron en el Palacio Federal Legislativo. Condenó lo ocurrido. Presidente Nicolás Maduro repudió ataques contra diputados e instalaciones del Parlamento. Declaraciones. Diputados heridos este 5 de julio hicieron llamado a continuar protestando pacíficamente. Día de la Independencia. Vicepresidente El Aizami aseguró que el gobierno se mantendrá firme en defensa de la soberanía del país. Persecución. Antisociales y funcionarios policiales sostuvieron enfrentamiento en túnel de Caracas. Decisión. Tribunal Español anuló propuesta de referendo independentista de Cataluña. Nuevo contrato. El futbolista Lionel Messi se mantendrá en el Barcelona hasta el 2021. Galardonado. Cantante español Enrique Iglesias recibirá reconocimiento especial en los premios Juventud. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Estamos listos ya, Marieta Puche, quien les habla Néstor Brito Landa, para iniciar las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, cuestionó la actuación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que tienen a su cargo la custodia del Palacio Federal Legislativo por la irrupción de grupos violentos al recinto. Pregunto, ¿cómo es posible que la Guardia Nacional, que es capaz de frenar con la represión a miles y a miles de venezolanos, cuando rodean hoy el Parlamento, prácticamente, y se verá en los videos, dejan puerta franca para que entraran quienes violaron hoy la soberanía popular? El parlamentario aseguró que representantes de países de los continentes americanos y europeos rechazaron los hechos ocurridos en el Palacio Legislativo. Una vez que se retiraron las personas que ingresaron violentamente al Parlamento, la plenaria aprobó la realización de una consulta popular el 16 de julio para que los venezolanos expresen si están de acuerdo o no con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que es inconstitucional es la convocatoria de una asamblea fraudulenta constituyente sin preguntarle al pueblo. Esta es la decisión de la sociedad venezolana que junto a la unidad y junto a la asamblea lo que quiere es lo que debe ser, que el pueblo venezolano decida. La Asamblea Nacional realizó también una sesión solemne en conmemoración del 26º aniversario de la firma del Acta de Independencia, cuyo orador de orden fue la historiadora Inés Quintero. 4 diputados de la Mesa de la Unidad agredidos, 7 funcionarios de la Asamblea Nacional y trabajadores de la prensa resultaron heridos durante la toma del Palacio Federal Legislativo por parte de grupos violentos. Diana Vázquez nos trae los detalles. Durante una sesión del Parlamento por el 5 de julio, grupos oficialistas, algunos de estos encapuchados, encadenaron las puertas del Parlamento, lanzaron artefactos explosivos e irrumpieron en la Asamblea Nacional con objetos contundentes, golpeando a diputados, personal administrativo, periodistas, además de generar destrozos a la estructura. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de la custodia del Palacio Federal Legislativo no neutralizaron el ataque. Los heridos, entre los que se contabilizan los diputados Américo de Gracia, Armando Armas, Leopoldo Renault y Luis Carlos Padilla, tuvieron que ser sacados en ambulancia para ser trasladados a un centro asistencial. Está el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que está constatando la situación. Están atendiendo al diputado. Y nosotros estamos aquí para defender esa gente. Cuéntenos la vida si nos llegara a... El equipo reporteril de Noticiero Venevisión resultó agredido y despojado de sus implementos de trabajo por la acción de estos grupos afectos al gobierno. En estos momentos nos intentan quitar la cámara al equipo, nuestro equipo reporteril, nos intentan quitar la cámara. Estos grupos no dejan que grabemos. Estas personas dicen que no podemos grabar, dicen que no podemos grabar, inclusive intentaron quitarnos la cámara.
Hubo una situación tensa en este momento. Nos dicen que no podemos grabar, nos quieren quitar el micrófono, las cámaras, otra de estas personas. Por tercera vez en menos de 9 meses, grupos irregulares entran violentamente al Palacio Federal Legislativo. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Y en el desfile militar del 5 de julio, Nicolás Maduro, jefe de Estado, rechazó la agresión registrada en la Asamblea Nacional y exhortó a los dirigentes de oposición a pronunciarse contra la violencia. Lee Flores nos trae el reporte. El primer mandatario encabezó los actos de celebración del 5 de julio, día de la firma de la Declaración de Independencia. Allí habló sobre el incidente del Parlamento. Han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. Quisiera que la derecha condenara de manera inmediata la quema de autobuses, de sistemas de metro, que condenara la quema de 30 almacenes de los CLAP, donde se perdieron más de 4 millones de CLAP que estaban listos para ir a los hogares. Quisiera que la derecha condenara y desarmara a sus grupos, donde han muerto jóvenes como el de ayer en Táriba por explosión de armas caseras que les entregan los dirigentes de la oposición a jóvenes que pagan con droga y pagan con dinero mal habido. Afirmó que Venezuela quiere paz, igualdad y prosperidad. Y el futuro hoy tiene una puerta que debemos abrir. La puerta se llama Asamblea Nacional Constituyente y dentro de 25 días el pueblo le abrirá la puerta al futuro al votar por la Asamblea Nacional Constituyente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana entregó al presidente Nicolás Maduro una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. Destacó el jefe del Estado que durante el desfile militar quedó demostrada la cohesión, capacidad y disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza que, según el comandante en jefe, hoy es independiente, con espíritu y estrategia propia. Desde el Paseo Los Próceres, Lee Flores, Noticiero Venevisión. Los diputados agredidos este 5 de julio en la Asamblea Nacional fueron trasladados y atendidos de emergencia en un centro asistencial de la capital. Allí se conoció que los 5 asambleístas víctimas de las acciones violentas se encuentran estables. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Toda la incitación al odio y a la barbarie que han protagonizado todos estos personajes a lo largo de los últimos 18 años. Pero yo estoy convencido de que estamos saliendo de esto y vamos a salir de todo esto con la ayuda de Dios, por supuesto, y de todo el pueblo venezolano. Esas fueron las palabras del diputado Américo de Gracia, quien resultó ser el más afectado producto de las acciones de grupos violentos que tomaron el Parlamento. El asambleísta requirió 10 puntos de sutura en la cabeza por el golpe que le hizo quedar inconsciente y convulsionar. Según el parte médico, el parlamentario también presentó lesiones en el tórax. El diputado Américo de Gracia es el diputado que está un poquito más delicado, recibió un traumatismo cráneoencefálico severo con un traumatismo torácico abdominal cerrado. El resto de los otros diputados tienen heridas en cráneo, pero menos severas, y se encuentran estables. Vamos a proceder a hacer las evaluaciones pertinentes para ver cuál ha sido el impacto que sufrió en la cavidad torácica, para ver si hay problemas con el vaso, problemas con el hígado, o sea, que se haya comprometido algún órgano. De alguna manera llevó la peor parte porque bueno, cae inconsciente en el suelo y aprovechan estas personas, además de por así decirlo, agredirlo aún más. Entonces, es la descomposición social que estamos viviendo. Otro de los heridos, el diputado opositor Armando Armas, afirmó que los parlamentarios continuarán en su lucha a pesar de cualquier ataque. Hay miedo, sí, pero la valentía, el coraje, no es más que la capacidad que tenemos todos los venezolanos de superar ese miedo. Unos pocos raspones,
unas heridas menores, no son suficientes para detener la voluntad inquebrantable de quienes queremos servir a Venezuela en paz, en democracia, y lo que estamos buscando es una solución pacífica a este conflicto, y lo vamos a defender, la institucionalidad la vamos a defender. El parlamentario más afectado, Américo de Gracia, deberá continuar en observación por órdenes médicas para evaluar el desarrollo de su recuperación. Fiscales del Ministerio Público llegaron a este centro asistencial para avanzar en las investigaciones con referencia al caso de estos diputados agredidos. Se conoció además que familiares de estos parlamentarios, en medida de seguridad, decidieron trasladarlos a otros centros asistenciales para evitar cualquier inconveniente. En San Bernardino, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Y durante los actos de celebración del día de la firma del Acta de Independencia, Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró que el presidente Nicolás Maduro jamás se rendirá ni permitirá que Venezuela vuelva a ser colonia extranjera. 200 años que han sido marcados por movimientos independentistas, emancipadores, pero también la mano oscura del puñal de la traición. Estamos precisamente en las instalaciones de un poder del Estado que ha sido secuestrado por la misma oligarquía que traicionó a Bolívar y que traicionó su causa. El hecho de venir hoy al Salón Elíptico también es para reivindicar a nuestros mártires y a reivindicar nuestra historia viva contra aquellos que pretenden de nuevo entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo. Los que se vayan quedando en el camino por traiciones, ambiciones y por proyectos personales, que se queden. Por cada traidora o por cada traidor vendrán miles y millones de revolucionarios y revolucionarias a alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa. El Aissami encabezó este miércoles el acto de apertura y lectura del Acta de Independencia en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. La causa de Bolívar, nuestra causa, la de los patriotas, la de las patriotas, aún tiene una cita con la historia. Y decía el profesor, el 30 de julio estamos a la puerta de un umbral virtuoso, porque el 30 de julio vamos a decidir soberanamente la conformación de nuestra nueva Asamblea Nacional Constituyente, que abrirá los pasos definitivos para sellar la independencia de este siglo XXI. El vicepresidente ejecutivo de la República invitó al pueblo al Palacio Legislativo a tomar juramento de nuevo y asumir la proclama de la independencia. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, condenó los hechos de violencia suscitados en la Asamblea Nacional. Hizo un llamado para que cese la violencia. El Ministerio Público comisionó al fiscal 106 del área metropolitana de Caracas, Aramay Terán, para que investigue los hechos violentos en la Asamblea Nacional. Miembros del CICPC ya acudieron al Parlamento para recabar evidencia sobre los sucesos y de ese modo determinar a los responsables. Además, la directiva del Poder Legislativo informó que entregará videos y pruebas del ataque ocurrido este miércoles al mediodía. Y este miércoles 5 de julio, la celebración de la independencia de Venezuela se vio empañada por una violencia que no tiene explicación y mucho menos justificación. La violencia solo puede ser condenada. Grupos armados con tubos, cohetones y dispuestos a llevarse por delante a quien sea, no pueden seguir actuando impunemente. La impunidad es el mejor combustible de los violentos. Cada día es más frecuente que periodistas, camarógrafos, fotógrafos sean enfrentados como objetivos, perseguidos para que no hagan su trabajo, como si evitar que queden registros hará menos graves las lesiones que se hacen a la democracia. En estos momentos nos intentan quitar la cámara al equipo, nuestro equipo reporteril. Noticiero Venevisión rechaza las agresiones a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, quienes fueron víctimas de los hechos violentos registrados en el Palacio Federal Legislativo.
Nuestra compañera de noticiero Venevisión, Diana Vázquez, fue despojada de su micrófono y atacada mientras reseñaba la situación. Su camarógrafo y asistente fueron hostigados por los grupos irregulares hasta interrumpir la transmisión. Por otro lado, el corresponsal de Univisión, Francisco Orristieta, fue hostigado y perseguido por manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, así como otros corresponsales de medios internacionales, objeto de amenazas, robo de cámaras y teléfonos celulares. Se contabilizaron al menos 5 casos en los que también reporteros gráficos de medios nacionales y digitales fueron agredidos por estos grupos irregulares que irrumpieron en las instalaciones del Parlamento. Desde Noticiero Venevisión rechazamos la violencia a los trabajadores de la prensa en las coberturas de los acontecimientos en Venezuela. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenó los actos de grupos violentos en la Asamblea Nacional con saldo de varios diputados y trabajadores del Parlamento heridos. A través de su cuenta en Twitter, William Saab anunció que ha solicitado formalmente a las autoridades competentes abrir una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos para esclarecer la verdad y determinar así responsabilidad de los culpables a objeto de ser sancionados de forma ejemplar. Indicó que la Defensoría convoca a mantener un clima de paz, concordia y convivencia nacional que permita dirimir las diferencias a través de los acuerdos pacíficos y democráticos en el marco de la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Varios gobiernos de la región reaccionaron tras conocer los hechos de violencia ocurridos este miércoles en la Asamblea Nacional. El mandatario español, Mariano Rajoy, condenó el ataque en el Parlamento. Afirmó que su país está con la paz, la libertad y los derechos del pueblo venezolano. La Cancillería de Panamá rechazó lo ocurrido, hizo un llamado al respeto de los principios democráticos. El gobierno colombiano pidió a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad de los miembros de los poderes públicos. Por su parte, la secretaria de Exteriores de México envió su solidaridad a todos los parlamentarios. Durante un encuentro popular con motivo de la celebración de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia, el presidente de la Comisión por la Constituyente, Elías Agua, señaló que la inmunidad parlamentaria no puede ser usada para promover la violencia y la destrucción de un país. Durante el encuentro, Jagua rechazó la convocatoria de la oposición a la activación de un plebiscito, calificándolo como una iniciativa propia del fascismo. Por otro lado, destacó el proceso de antejuicio que lleva a cabo en contra de la fiscal Luis Ortega Díaz. Resaltó que los mecanismos para elegir o remover poderes públicos están definidos en la Constitución y nada puede hacerse fuera de ella. El diputado Henry Ramos Ayub rechazó el ataque de grupos irregulares en el Parlamento Nacional. Lanzaron bombas lacrimógenas, venían además con explosivos, cuetones de esos de alta resonancia, además lanzaron piedras, lanzaron bombas lacrimógenas, incluso tengo entendido que hasta lesionaron un guardia nacional, pero todo esto se produjo ante la mirada o la conducta impasible de la Guardia Nacional. Ramos Ayub consideró que la agresión fue peor que otra situación similar ocurrida en 2016. En el acto de conmemoración por el aniversario de la firma del Acta de la Independencia venezolana, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que 206 años después, Venezuela sigue defendiendo su derecho de ser libre e independiente. Hoy Venezuela se disputa su derecho soberano de ser independientes, libres. Es un desafío de hoy y es una tarea pendiente de siempre. La tarea la tenemos todavía en nuestras manos. Estamos destinados a ser un Estado, un país soberano, autodeterminado como pueblo, libre e independiente. Y esa no es una tarea cualquiera. Es la gran tarea de Venezuela, sobre todo cuando cipayos internos, vendepatrias, quieren entregar a nuestra nación a los más viles intereses del imperialismo.
El alto mando militar acudió al Panteón Nacional, donde izaron la bandera. Padrino López indicó que la Fuerza Armada Nacional tiene el compromiso de defender el país ante una intervención extranjera. Estamos firmes en nuestras convicciones y en los próximos días, cuando se instale a través del voto popular libre, secreto y universal del pueblo de Venezuela, la nueva Asamblea Nacional Constituyente, estaremos nosotros reescribiendo nuestra historia, reeditando nuevamente nuestro deseo y nuestra pretensión indeclinable de ser libres, soberanos e independientes. En lo político, en lo económico, en lo cultural, independiente, de manera absoluta y sin sumisión, como decía la misma acta de independencia. Vecinos de las residencias Victoria de la parroquia El Paraíso denunciaron que vivieron horas de angustia cuando tanquetas de la Guardia Nacional irrumpieron en esos edificios durante las protestas en el oeste de Caracas. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos tiene el informe. Los habitantes de esta zona de El Paraíso afirmaron que solo estaban defendiendo su derecho a manifestar durante lo que calificaron como un asedio por parte de los cuerpos de seguridad y de grupos armados que dispararon hacia las residencias. Tomé la decisión de subir a casa de una vecina porque mi bebé se me estaba asfixiando, estaba ahogada completamente entre las bombas lacrimógenas que estaban arrojando. Y estamos hoy vulnerados, mucho más aún porque miren cómo nos destrozaron aquí atrás el portón de nuestro estacionamiento, que ahora quedamos a merced de Lampa. El saldo que se pudo conocer es de 3 personas detenidas y más de un centenar de afectados por los gases, además de las pérdidas materiales que afirmaron los vecinos son millonarias. Pero también los vecinos de las residencias Alto Alegre, muy cerca de las residencias Victoria, se quejaron de cómo fueron derribadas las rejas de sus estacionamientos y las puertas de sus apartamentos. Aseguraron los vecinos que más de 100 efectivos de las fuerzas de seguridad ingresaron también a las residencias Alto Alegre y realizaron allanamientos en varios apartamentos. Teníamos un terror inmenso porque las palabras ahorita no salen, pero lamentablemente tenemos que expresar nuestra indignación, nuestra rabia. No tan solo se trata de usar la violencia para derribar puertas, sino que además utilizaron armas de fuego disparando en contra de los vecinos que acá viven. Mira, vecinos asfixiados, señores de la tercera edad, niños. Los vecinos de las residencias Victoria y Alto Alegre de El Paraíso afirmaron que seguirán saliendo a las calles a manifestar por sus derechos e hicieron un llamado al Ministerio Público para que impulse una investigación por este caso. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, destacó que el pueblo venezolano fue agredido en la Asamblea Nacional y negó las fotos publicadas en donde aparecen diputados opositores heridos. Cabello aseguró que el vicepresidente nacional, Tarek El Aizami, se acercó al Palacio Legislativo para realizar el acto conmemorativo del 5 de julio y afirmó que por ese motivo los diputados opositores agredieron a los presentes en el acto. Hace todos los años, esta vez fue el vicepresidente a hacerlo. Entró al pueblo, a la Asamblea Nacional, y ellos, la derecha, comenzó de una vez, quedó impactada, no sabían qué hacer, y dijeron, nos la vamos a cobrar con el pueblo. Ese pueblo algún día se va a cansar, ojalá nunca se canse, y sigamos aguantando ahí en paz, y la paz va a venir, tengan la certeza, por la constituyente. ¿Por qué va a venir por la constituyente? Porque va a haber justicia. Diosdado comentó que la oposición venezolana solo promueve la violencia y por eso rechazan la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. También ofreció su apoyo al diputado oficialista Pedro Carreño, quien recientemente acusó a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, de irrespetar el Consejo Moral Republicano. Finalmente destacó que la oposición no ha tenido éxito en sus protestas, dado que a su juicio no será suficiente para que el Ejecutivo Nacional renuncie a su cargo. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, calificó como un asalto la presencia del tren ejecutivo y seguidores del Gobierno Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Guanipa señaló que el Ejecutivo Nacional no se comunicó con el Poder Legislativo para coordinar el acto conmemorativo de la independencia en el Salón Elíptico. Esto debe haber sido un acto conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo. Pero como estamos acostumbrados, estas son personas que no se comunican, que no saben lo que es el diálogo y que
que lo que hacen, como siempre, es asaltar los espacios que son del pueblo venezolano. Este Parlamento es un espacio del pueblo venezolano y si ellos querían venir para acá, entendemos perfectamente que el Salón Elíptico es un salón que pertenece al Ejecutivo Nacional, pero como cualquier persona civilizada debió haber ocurrido la coordinación pertinente con la directiva de la Asamblea Nacional. El parlamentario rechazó el discurso ofrecido por el orador de orden del acto gubernamental, el historiador Mario Zanoja, quien justificó las transformaciones que vendrán con la Asamblea Nacional Constituyente. Indicó que en el evento se anunció la sustitución de la división político-administrativa actual para pasar al sistema comunal. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, ratificó su llamado al diálogo y a la paz para lograr así un país donde se pueda convivir pese a las diferencias. Joan Natalí Ceballo nos trae la información. El primer mandatario regional del estado Sucre destacó que a través de la vía democrática los venezolanos están llamados a decidir el futuro del país. Desde nuestra ciudad, hoy 200 años después, cuando estamos en un proceso constituyente, el llamado es el mismo llamado de hace 206 años, un llamado a la independencia, un llamado a la paz, un llamado a encontrarnos como venezolanos. Estas declaraciones fueron emitidas durante un acto cívico-militar en el marco de la celebración de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia y del Día de las Fuerzas Armadas. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, Stalin González, denunció que grupos armados ingresaron a las instalaciones de la Asamblea Nacional ante la inacción de las fuerzas de seguridad. Y a la Fiscalía General de la República le solicitamos que abra una investigación y la averiguación para que dé los responsables. La Guardia Nacional tiene que cumplir órdenes, es la Constitución. La Guardia Nacional tiene entre sus funciones custodiar los poderes públicos. ¿Por qué dejaron entrar a las personas como entraron aquí? Están los videos, claro, y vamos a ir sacándolos. González aseguró que con la constituyente se pretende secuestrar al país. El parlamentario le solicitó al primer mandatario nacional que observe los videos de la agresión para que identifique a los violentos que portaban indumentaria del PSV. En Zulia, a propósito del Día Nacional del Periodista, la Junta Directiva de la Premier de Venezuela y la Fundación Chiquinquirá de Oro otorgaron el máximo galardón en su primera edición, Premio Uranio de Venezuela, a Venevisión como canal de noticias de televisión del año. Estamos otorgando uno de los galardones más importantes de Venezuela y del mundo, como lo es el Uranio de Venezuela, porque Venevisión hoy es uno de los grandes canales, noticiero de vanguardia, noticiero de la veracidad informativa. Asimismo, fue enaltecida la labor y trayectoria en el periodismo nacional de nuestro corresponsal en Zulia, José Leonardo Nava, quien recibió el galardón Gran Venezolano de Uranio como corresponsal de Noticias del Año. Hoy precisamente estamos reconociendo los valores como es el licenciado José Leonardo Nava, galardonado con el Gran Venezolano de Uranio, que se lo merece de todo corazón por su brillante trayectoria como corresponsal de Noticias de televisión. En nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, no solamente que hace vida en el estado Zulia, sino en todo el territorio nacional, agradecidos enormemente, repito, por tercer año consecutivo. Hemos sido galardonados por esta prestigiosa fundación del estado Zulia. El acto se efectuó en las instalaciones de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. Contó además con la presencia de personalidades de distintos sectores productivos de la región. En España, el Tribunal Constitucional revocó las partidas presupuestarias de Cataluña para el referendo sobre la independencia de esa comunidad. El organismo anuló la documentación si es utilizada para financiar una consulta considerada ilegal por parte del presidente español Mariano Rajoy. Este martes, organizaciones catalanas presentaron el borrador de la ley que permite celebrar un referendo separatista el 1 de octubre. La diputada por la coalición catalana, Gabriela Serra, sostuvo que la región declarará su independencia de ganar el sí. Es momento de hacer una pausa en su noticiero Venevisión. Y venimos con más información. Venezuela opina. La propuesta es concisa. Primero, ampliar los derechos fundamentales
que se plantearon en la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y que hoy los estudiantes tenemos el compromiso histórico de participar activamente para mejorar los derechos, para profundizar en los deberes, en las obligaciones y construir y consolidar ese legado que dejó el comandante Hugo Chávez y que además los derechos sociales de los estudiantes, los derechos sociales de la juventud se vean plasmados en lo que va a ser la nueva Constitución y la ampliación de esa nueva Constitución con la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el llamado del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos rechazando la Constituyente desde Rumbo Libertad, que está en la resistencia, porque nos parece que es un proceso político inviable. Genera desestabilización para el país, genera división y polarización entre la población y sobre todo, lejos de ser una solución, es un problema más para los venezolanos. Nosotros lo que consideramos de la resistencia es que para volver a votar en Venezuela tenemos que primero acabar con la situación de quienes están en el poder, están ocasionando en el país, y para eso tenemos que transitar hacia un gobierno que pueda reinstitucionalizar el Estado, sentar unas bases de un nuevo sistema electoral para que un proceso electoral en el que podamos participar de nuevo sea confiable y sea verificable. Venezuela opina. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, rechazó los actos violentos que se suscitaron dentro de la sede del Palacio Federal Legislativo, a los que catalogó de barbarie. La máxima autoridad judicial manifestó que todos los sectores de la sociedad deben rechazar la violencia. Realizó un llamado a los partidos políticos de neutralizar aquellos factores que solo tienen como objetivo generar atropellos y crear zozobra en la sociedad venezolana. Más de 350 personas estuvieron 7 horas sin poder salir de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en Maracay fueron trasladados a las cárceles de El Dorado en el estado Bolívar y 26 de julio en San Juan de los Morros. Los jóvenes fueron privados de libertad por orden de un tribunal militar en Aragua este martes y fueron imputados por los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de armas a la Fuerza Armada y destrucción de la fortaleza. De los 27 detenidos, 5 mujeres recibieron casa por cárcel y 11 de los 22 hombres fueron enviados a la cárcel de El Dorado, mientras que los otros 11 fueron enviados a la cárcel 26 de junio. En el estado Zulia, las autoridades del Ejecutivo Regional informaron que varios presuntos paramilitares se fueron detenidos luego del denominado trancazo de este martes. José Leonardo Nava nos presenta la información. Tras participar en los actos conmemorativos del 206 aniversario de la firma del Acta de Independencia desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, el secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos, responsabilizó a la dirigencia política regional de los hechos vandálicos y los destrozos causados este martes a Metromara, en los que también fue agredido un trabajador de la empresa. Encontramos en un hotel que nos reservamos el nombre, unos 20 individuos paramilitares colombianos y de otras latitudes que están siendo ahorita investigados, y estos individuos estaban buscando que se reuniera la gente que lo utilizan como carne de cañón para algún tipo de asesinato como han ocurrido. El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, Mayor General Elías Antonio Moreno, destacó que los distintos cuerpos de seguridad están atentos ante cualquier amenaza. No permitiremos en ningún momento una marcha violenta que altere el orden público y atente contra la misma comunidad. Hoy en día lo que quiere el pueblo del estado Zulia, el pueblo de Maracaibo, lo que quiere es paz. En relación a la convocatoria de un plebiscito por parte de la oposición para el próximo 16 de julio, el secretario de Gobierno calificó como una burla la medida. A su juicio, se trata de una simple encuesta que no tiene ningún tipo de rango constitucional. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Richard Blanco, diputado a la Asamblea Nacional, confirmó su solicitud de protección ante la Fiscalía General de la República por los hechos vandálicos ocurridos este martes en el conjunto residencial Victoria, ubicado en la parroquia El Paraíso, aquí en Caracas, durante el desarrollo del denominado trancazo convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. El parlamentario ratificó la solicitud de medidas de protección realizada ante la Fiscalía General de la República, realizada el pasado 6 de junio. Blanco indicó que no descansará hasta materializar las medidas de protección solicitadas, no solo para las residencias Victoria, sino para todos los edificios que se contemplaban en el documento consignado ante la Fiscalía.
En Táchira, 5 personas fueron detenidas tras el despliegue especial de la Fuerza Armada Nacional para restablecer el orden público en Las Vegas de Táriba, municipio Cárdenas, zona que permaneció varias semanas secuestrada por encapuchados. Marina Glot nos amplía. Luego de varias semanas de conflicto por manifestaciones antigubernamentales, fue retomado el libre tránsito por Las Vegas de Táriba. La acción militar dejó 5 detenidos, pero no se descartan más capturas. Se están estableciendo si son personas de la zona, si no son personas de la zona, pero sí tenemos ya algunos datos precisos de personas que son de ahí mismo, de esa zona, que estaban financiando y que estaban apoyando parte de esos miembros de la guardia. Estas personas estaban recibiendo algún tipo de beneficio por la extorsión que llevaban a cabo los terroristas que se encontraban en la zona. Durante la operación especial fue desmantelado un cambuche donde se resguardaban los manifestantes, así como varias evidencias. Armas de guerra de fabricación casera, como muy bien lo ha dicho el ciudadano gobernador, bombas molotov, morteros, unas bombas de fabricación casera que popularmente se llaman como papabombas, gran cantidad de combustibles, escudos artesanales. Entre tanto, la Fuerza Armada Nacional no descarta con ejecutar acciones especiales en zonas como La Normal y Barrio Sucre a fin de restablecer el orden público. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de los 96 días de manifestaciones en el país. Pidió a los funcionarios apegarse a la Constitución. Los estoy llamando a que obedezcan la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que en su primer artículo habla que el principal objetivo de un militar es proteger la República y proteger la Constitución. Smolansky manifestó que el plebiscito convocado por la unidad no debe verse solo como una consulta, sino como un acto que demuestre que la mayoría ciudadana está en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Nosotros aquí, el 16 de julio, vamos a consultar a los venezolanos sobre si desconocemos o no la constituyente, donde si queremos o no un cambio de gobierno y donde si queremos o no que la Fuerza Armada Nacional obedezca la Constitución. El alcalde del municipio de El Hatillo informó que están trabajando para que algunos observadores internacionales hagan acto de presencia en la consulta. Estas declaraciones las ofreció luego de una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, homenaje que se acostumbra cada 5 de julio. El comandante del desfile cívico-militar del 5 de julio, general Manuel Bernal Martínez, dijo que existe un plan internacional contra Venezuela. En este momento hay un plan legible de amenaza contra la patria. Así lo dice ese plan en la inmensidad del fenómeno guerra. En las posiciones del ajedrez global. Y es que ahora, en este momento, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la OTAN, convida a la Unión Europea para arreciar con el bloqueo contra nuestra amada patria. Pero eso viene de lejos. Eso viene de Monroe versus Bolívar. Bernal consideró una amenaza contra Venezuela como una agresión contra la humanidad. La Asociación Internacional de Fiscales, que agrupa a fiscales generales y fiscales titulares de 171 países, apoyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa de la constitucionalidad y resguardo del ejercicio de la acción penal en Venezuela. El organismo condenó las acciones que calificó de arbitrarias y el acoso contra el Ministerio Público y su titular. También solicitó a las autoridades venezolanas que se garantice la integridad física de Ortega Díaz, al tiempo que repudió las intenciones de removerla de su cargo, así como las medidas cautelares dictadas en su contra. La Asociación Internacional de Fiscales anunció que procederá a notificar a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del Ministerio Público venezolano, a objeto de adelantar las medidas que correspondan en resguardo de sus funciones. A propósito de conmemorarse los 206 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, destacó el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siguiendo el legado
de otro grande de los grandes, Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías, que nos enseñó como Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ahora somos. Hugo Rafael Chávez Frías, que nos comprometió a estar unidos con el pueblo y al pueblo con su Fuerza Armada. Hoy también estamos celebrando con profundo orgullo, pero con inmenso orgullo, el día de estos hombres y mujeres que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el estado Aragua, el fusible de la estación El Picacho, que da señal a Maracay, el sur de Valencia, Cagua, La Victoria y Palo Negro, presenta fallas que afectan la señal de Venevisión. Personal técnico de Corpoelet informó que al parecer el fusible fue bajado con intencionalidad, pues no se registran daños a la estructura. Hacemos un llamado para que se restituya la energía en la estación con fin de garantizar a nuestra audiencia la normalización de su recepción, ya que la estación El Picacho da señal a las comunidades de Maracay y parte del sur de Valencia. 2 cuerpos de las 9 personas que viajaban en la avioneta que amerizó de emergencia en la isla de Margarita pudieron ser recuperados la noche de este martes. Así lo informó el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral de Nueva Esparta, vicealmirante Alfredo Pulido. Pulido confirmó que se trataba de 7 militares y 2 mujeres que pidieron al piloto trasladarlas gratuitamente hasta Maiquetía. Aseguró que hasta el momento se han conseguido algunas piezas de la avioneta que en efecto era propiedad del Servicio Autónomo de Transporte Aéreo Venezolano. Ya en el área estaban este tipo de embarcaciones, las unidades, y pudimos obtener de ellos partes de las piezas del avión, así como 2 cadáveres que están siendo trasladados hacia la península de Macanagua, donde ya están los cuerpos técnicos para identificar los cadáveres que fueron rescatados. Continúan realizando las labores de búsqueda para localizar los cuerpos de las otras 7 personas. A bordo de la aeronave se trasladaban el mayor Alex Durán, Daniel Goite, teniente coronel Miguel Brito, el capitán Pedro Navarro, Cumel Ponte, mayor retirado Marcos Pérez Gainza, René Ramírez y las ciudadanas Daniela Esparanchino y María Nitzewis. Un enfrentamiento entre 5 antisociales y la Policía Nacional Bolivariana mantuvo el paso cerrado en el túnel La Planicie la mañana de este miércoles. Diana Martínez estuvo allí y nos informa. Una persecución se produjo aproximadamente a las 5 de la mañana de este miércoles en La Guaira, donde funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana dieron voz de alto a 5 sujetos a bordo de un vehículo Toyota Corolla color arena. Estos decidieron ignorar el llamado y lanzaron una granada dentro del túnel de La Planicie, provocando el enfrentamiento. Uno de los antisociales, identificado como José Manuel Cortés Machado, resultó herido y murió tras ser trasladado al Hospital Periférico de Catia. Otro de los delincuentes se entregó y los otros 3 se dieron a la fuga hacia el barrio Los Eucaliptos de El Guarataro. 2 funcionarios de la FAES resultaron heridos por las esquirlas de la granada lanzada. La FAES realizó el levantamiento en el túnel La Planicie, que estuvo cerrado por varias horas luego del suceso, y continuaron el operativo en la zona a fin de hallar a los antisociales que huyeron en medio de la persecución. Se pudo conocer además que los integrantes de esta banda proveniente de La Guaira, Estado Vargas, que se trasladaban a bordo del vehículo robado, estaban siendo buscados por la Policía Nacional Bolivariana por delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículos. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Una onda tropical sobre el occidente del país es la causa de la nubosidad que se presenta en Caracas. Según el pronosticador del INAMEG, el paso de una onda tropical del Mar Caribe hacia el occidente del país y la zona de convergencia intertropical en el centro genera precipitaciones con descargas eléctricas sobre los estados Guárico, Portuguesa, el sur de Aragua, Carabobo, el sur de los Andes y Zulia. Esto pues nos está generando abundante nubosidad y precipitaciones, especialmente en la región central, llanos occidentales, llanos centrales, región andina y los Andes. El oleaje en nuestras costas está normal de medio a 1,5 metro de altura y los vientos de 4 a 16 kilómetros por hora. Esta nubosidad baja redujo la visibilidad, dificultando el vuelo de las aeronaves.
Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Y al regreso, en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass reiteró compromiso con la justicia por el caso Odebrecht. En breve, todos los detalles. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente María Marino solicita marcapaso definitivo tipo DDD con electrodos de fijación. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al teléfono 0424-520-6507 o al 0426-150-0461. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más de su noticiero Venevisión. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass reiteró ante la Fiscalía que colaborará con la justicia en las investigaciones por el caso de corrupción Odebrecht. La oposición del país acusa al funcionario por su responsabilidad en los presuntos sobornos de la constructora. Glass aseveró que acudirá a todas las instancias que sean necesarias para que continúen las indagaciones. La disidencia ecuatoriana presentó hace unos días un pedido de juicio político contra el vicepresidente por el caso Odebrecht. En Brasil, la Policía Federal pidió incluir al presidente Michel Temer y a 2 ministros en una investigación por el caso de fraude de Petrobras. El mandatario también es acusado por corrupción pasiva a solicitud de la Fiscalía. En Colombia, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas confirmó la liberación del funcionario de la ONU Harley López, secuestrado por la FARC en la localidad de Guaviare. López se permaneció retenido 62 días en poder del grupo guerrillero. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá a su par mexicano Enrique Peña Nieto para discutir temas de interés internacional, entre los cuales destaca la situación de Venezuela. Ambos mandatarios se tendrán dicho encuentro antes de partir a la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. En la península coreana, ejércitos de Seúl y Washington realizaron hoy ensayos conjuntos con misiles balísticos. Esto en respuesta al reciente lanzamiento de un proyectil intercontinental por parte de Corea del Norte. Y la aviación rusa bombardeó varios objetivos del autodenominado Estado Islámico en Siria con misiles de última generación. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Y al regreso, galardonado. Cantante español Enrique Iglesias recibirá reconocimiento especial en los premios Juventud. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aún y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
La paciente Julie Romero necesita con carácter de urgencia 4 unidades de Paclitaxel o Taxol de 300 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al número 0416-407-9665. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Enrique Iglesias y el reconocimiento especial que recibirá en los Premios Juventud 2017. El cantante español recibirá este jueves el galardón especial Ídolo de la Juventud durante la gala de los premios que se entregarán en Miami. Enrique será reconocido por su trayectoria musical y por servir como inspiración a su joven fanaticada. Además, Iglesias está nominado a 2 premios en las categorías de Mejor Canción para Cantar y Combinación Perfecta, gracias a su tema Súbeme la Radio, en la que colabora con el cubano de Semer Bueno y los puertorriqueños Zion y Lennox. Los premios Juventud, cuyos ganadores son elegidos por votación en Internet, reconocen a los músicos preferidos de los jóvenes hispanos en 10 categorías. Los galardones honrarán el mundo de la música y las causas sociales apostando por el futuro. Venevisión transmitirá en vivo y en exclusiva para Venezuela a las 7 de la noche con la animación de Jesús de Alba y José Andrés Padrón. No se lo pueden perder. Es el turno de Shakira, quien cantará por un mundo más justo. La cantante colombiana compartirá escenario con la banda Coldplay, la compositora británica Ellie Goulding, Demi Lovato y el ganador de 7 premios Grammy, Pharrell Williams, en un concierto con el que solicitarán al G20 que se comprometan para sacar de la pobreza a los más necesitados. Se trata de un concierto solidario que se celebrará el jueves 6 de julio en Hamburgo, en el marco de la cumbre en la que se reunirán en la ciudad a los jefes de Estado. Recordemos que Shaq ha destacado por su labor humanitaria y su lucha por los niños. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Bien, iniciamos los deportes con fútbol porque este miércoles la estrella del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, firmó un nuevo contrato con el equipo azulgrana. El 5 veces ganador del Balón de Oro se mantendrá en Barcelona hasta el año 2021. Así lo informó el equipo catalán en un comunicado en el que aseguran que el jugador argentino firmará el nuevo acuerdo en las próximas semanas, una vez concluya el periodo vacacional. Lionel Messi, ya con 30 años de edad y más de 15 en la institución, recibirá 40 millones de euros por temporada, lo que lo convertirá en el futbolista mejor pagado de la historia. Y este miércoles el hijo de la estrella venezolana Alejandro Guerra sufrió un accidente tras caer a una piscina en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Nuestro compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, Dan Sisters, nos tiene el reporte. Adelante, Dan. Un cordial saludo desde Brasil. El Cuerpo de Bomberos de Barueri, en la región metropolitana de Sao Paulo, confirmó que contestó el llamado de emergencia para rescatar al pequeño Asael, hijo del volante venezolano del Palmeiras, Alejandro Guerra. El niño de 3 años está internado aquí en el hospital Albert Einstein. Él se ahogó en la piscina de la casa del jugador en Alphaville durante la fiesta de cumpleaños de la esposa del futbolista. Los parientes recibieron instrucciones para los primeros auxilios. El rescate llegó en 10 minutos y lo llevaron inmediatamente al hospital, el cual no emitió informe por solicitud de la familia Guerra. El club solo publicó que el niño sufrió un accidente doméstico, su estado de salud es estable y está bajo cuidados médicos. De acuerdo a algunos medios brasileños, Asael no corre riesgo de muerte, tampoco tendría secuelas graves. Alejandro Guerra estaba concentrado con el Palmeiras en Ecuador para el partido ante el Barcelona de Guayaquil por la Libertadores y decidió regresar inmediatamente a Brasil.
Mucha fuerza a toda la familia de Alejandro Guerra, quien es considerado por gran parte de la prensa brasileña el mejor jugador de este millonario plantel del Palmeiras. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Seguimos con ciclismo y la primera etapa de montaña del Tour de Francia en su edición 2017. En una jornada que tuvo llegada en altos, los grandes ganadores fueron Fabio Aru y Chris Froome. El italiano logró su primera victoria en el Tour, mientras que el británico líder del equipo Sky ya subió a lo más alto de la clasificación y vestirá de amarillo. Por su parte, el colombiano Nairo Quintana perdió tiempo en el ascenso y ocupa la 9ª casilla en la general a 54 segundos del líder. Bien amigos, y con estas informaciones despedimos la presente emisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por su atención.